Pensaba como necesario compartir el tema de que cómo eran los medios de elevación de grandes pesos y otros que sirvieron para el tiempo en el que las energías que se utilizaban eran las llamadas dispersas, es decir, el músculo, tanto de los hombres como de las bestias, de los animales, el aire, el viento, el sol y el agua. Entonces, ¿cómo hacían en ese tiempo que no enchufaban en la pared ni cargaban en nafta como hacían para mover las cosas? Y entonces me parecía oportuno trabajar sobre estos temas, las grúas, los aparejos y otras máquinas, por ejemplo, máquinas de asedio, durante el tiempo previo a la llegada de la pólvora a Occidente, hecho que va a revolucionar los métodos de la guerra particularmente. Si bien las grúas y aparejos van a seguir utilizándose, van a cambiar sustancialmente. De hecho, ahí en la portada puse una grúa actual, justamente, y acá la escala, como para ver justamente las relaciones y las diferencias que podemos establecer. Para ello voy a comenzar mostrando algo que tiene que ver con cuando a fines de 1500 el Papa decide que un obelisco que estaba en Roma a 250 metros debía trasladarse al lugar definitivo, que es donde está en la actualidad en la Plaza de San Pedro en el Vaticano. Entonces, el esfuerzo estaba centrado en el traslado de este obelisco de manera intacta, ¿no? O sea, que llegara a su nuevo sitial de manera intacta. Entonces, Dominique Fontana fue quien cronicó todo este tiempo con, además, dibujos muy especializados del tema. Fíjense, en este caso estamos viendo este obelisco visto desde arriba, o este es el mismo visto desde arriba, y entonces estamos viendo la máquina que se montó alrededor de él, hecha en madera y cables y cuerdas. Y acá podemos ver cuando se arrastra, la manera en que se va arrastrando, y acá podemos ver el elemento. Acá está el obelisco parado y todas las cuerdas y aparejos con los cuales se trabajó. De este lado está graficando algunas otras cuestiones. Por ejemplo, acá estamos viendo toda la cantidad de maderas que se utilizaron a fin de afianzar eh, el obelisco en sí mismo, de la misma manera que estos andamios también van a servir para reforzar los esfuerzos y las cuerdas con las que se estaba consolidando el objeto. Fíjense, allí estamos viendo, acá estamos viendo lo mismo, pero a una escala mayor, y acá podemos ver las roldanas, la escala humana, los hombres que estaban controlando en las alturas de los andamios, y acá la cantidad de poleas que están trabajando en serie con las cuerdas y con los refuerzos verticales a modo de bielas. Acá estamos viendo los caballos que tiraban de el obelisco cuando estaba moviéndose en horizontal esos 250 metros de los que había mencionado al principio. Esto sucede al filo del barroco, cuando empieza el barroco, y justamente lo que quería el Papa era generar todo un espectáculo fantástico frente a San Pedro que se estaba terminando, a la Basílica de San Pedro que se estaba terminando. O sea que estamos hablando de barroco, pero ¿qué pasaba antes? ¿Qué pasaba, por ejemplo, con Brunelleschi? Brunelleschi es quien en 1421 presenta la solución para cubrir
agujero que había dejado en suspenso eh, la Edad Media, porque no podía cubrir los 43 metros de ancho que tenía ese espacio, este espacio. Entonces él propone, mediante un trabajo muy ingenioso, generar dos cúpulas que se arriostren entre sí, y una interna y otra externa, y para ello diseña esta máquina, que es una grúa que va a levantar 500 kilos y que la diseña en 1423. Esta grúa puede ubicarse en distintas posiciones, puede ubicarse obviamente a nivel desolado del piso, pero también puede ubicarse, fíjense en este caso, con un resalte que se hace en el borde del tambor para ubicar las maderas que van a soportar la grúa y así alzar pesos hasta los niveles superiores y poder ubicarlos con precisión. De la misma manera que también con el mismo sistema pudo, acá vemos un puntal también, pudo desarrollar la cupulita que va encima de la cúpula principal, con la cual se resuelve la cubierta del óculo que los romanos habían dejado aún sin cubrir por cuestiones estructurales. Entonces, con esto se resuelve, con esta máquina, Brunelleschi puede resolver el gran conflicto que había dejado la Edad Media. ¿Y qué pasaba en la Edad Media? Y bueno, fijémonos acá, en este caso, la Edad Media, una catapulta, un trebuchet o catapulta o ballesta o balista, que es la manera en que se lanzaban piedras y otras cuestiones, podían ser cadáveres de apestados para generar toda una epidemia en lo interno, detrás de los muros. Bueno, varias estrategias para atacar al enemigo. Y fijémonos acá cómo va a trabajar con el mismo peso del elemento, se tensa esto que va a trabajar a la tracción y cuando se suelta por el mismo impulso, por el mismo resorte, se eleva ese peso. Acá lo vemos de costado y vemos cómo trabaja también acá un torno para ayudar a elevarlo, y para tensar estos dos lados. Acá también en todo su esplendor, la trebuchet que está en el castillo de Warwick en Inglaterra, que es obviamente una copia a escala de las que se usaban en los ataques a los castillos en la Edad Media. Acá estamos viendo una noria de una mina romana. Una noria servía para la extracción de agua, de líquido de adentro de las minas, eh, que por supuesto trabajaban en tándem, trabajaban organizadamente. Bueno, esta es una reconstrucción en la mina de Río Tinto, en donde se encontró una rueda, una noria bastante en buen estado, que es esa y esta porción son los últimos dos registros que quedan del trabajo del trabajo en las minas de los romanos para desagotar el agua. Y acá podemos ver cómo trabajaban en adición, ¿no? O sea, desde una se levantaba con la otra y así iban levantando hasta poder desalojar el agua del interior de las minas y poder seguir trabajando. En esta escena hay una reconstrucción de la construcción de un acueducto de los romanos y podemos ver varias máquinas que están trabajando organizadamente. Para empezar, los andamios. Acá también tenemos andamios. Los andamios vienen acompañando a la humanidad desde muy lejos. Están los andamios donde se suben los trabajadores que van a levantar las piedras, en la mayoría de los casos esclavos, que van a trabajar y ubicar las piedras. Para eso usan también cimbra. La cimbra es una estructura transitoria que se usa para poder desarrollar los arcos, o sea, ubicar todas las piedras y al final poner la clave. Con la clave todo el arco funciona a la compresión
las piedras funcionan mucho mejor a la compresión y por lo tanto el arco empieza a funcionar y se quita la cimbra y se utiliza para generar otro arco y así sucesivamente. Los aparejos, aparejos de distintos tipos que se van a utilizar también en estas obras y también cabrestantes. Acá tenemos un cabrestante que se usa para elevar pesos más livianos. En cambio, cuando se usan elevación de pesos más pesados, se utilizan los polipastos. Los polipastos tienen el nombre de acuerdo a la cantidad de poleas que utilizarán. Por ejemplo, si usan las 3 poleas solamente, será un tripasto, 3 poleas que funcionan en tándem, una sobre la otra. En cambio, polipastos es aquel que funciona con muchas poleas al mismo tiempo y puede elevar pesos muy grandes. Los romanos aprendieron mucho de los griegos y acá tenemos con los griegos del Partenón de Atenas tenemos una reconstrucción a escala en donde se ve una grúa de elevación de piedras, acá se ve la escala humana, se ve la cantidad de hombres también que se necesitaban, hombres o bestias que se necesitaban para hacer girar este elemento. Y acá también tenemos las cuerdas que sostienen y ayudan a mover esta grúa, que está elevando este peso, que es una viga, y la está ubicando en el lugar correspondiente. Y en esta estamos viendo estos pesos que están en espera de ser también elevados, que son rodajas, porciones de columnas, que justamente a las que esto pertenece a periodos más antiguos, se les deja estas especies de orejas para poder atar las cuerdas para la elevación. Una vez que se ubicaba en el lugar que le correspondía, se esculpía la columna en su totalidad. Distintos métodos que utilizaron, justamente por eso es que los griegos estaban en la búsqueda de la esbeltez, es decir, la mejor relación entre el alto y el ancho de la columna, con lo cual para lograr justamente la gracia que empiezan a tener los estilos, por ejemplo, el jónico y mucho más el corintio. Bien, entonces hagamos ahora un repaso. Grecia introduce el torno para poder con cuerdas elevar pesos o correrlos o arrastrarlos. La polea, que es el reemplazo de las rampas, que se usaron hasta el siglo VI antes de Cristo. Roma implementó 3 tipos de grúas que hemos visto. Los tripastos, que era una horca con una sola viga y un torno. Y en ese torno, con esa cuerda y las 3 poleas, se elevaba. Por eso se llama tripastos. Pentapastos, 5 poleas. Polipastos, cuando tenía demasiadas poleas, o sea, más de 5, y era operado por 4 hombres en ambos lados del torno. Es el más grande y pesado, ya que funciona con 3 por 5 poleas, con 2, 3 y 4 mástiles. Por ejemplo, 4 mástiles, uno a cada lado del objeto que estaba en el centro, como también pudimos ver en el caso del obelisco romano. Las torres de elevación, que son mástiles, y la torre está al medio y tiene cabrestantes alrededor. En cambio, en la Edad Media, ya en puertos y astilleros, se puede estivar y construir barcos y se anclan torres de piedra para dar estabilidad adicional. De allí las grúas pórtico o grúas puente que tanto se utilizan en la actualidad en las industrias. Bueno, tienen su origen en los puertos de la Edad Media. Y la artillería, que es esto que decíamos antes de la pólvora, y en función del esfuerzo que le da potencia, puede ser torsión, tracción o compresión, siendo torsión cuando se retuerce. A ver, estamos hablando de materiales elásticos, es decir, materiales que vuelven a su estadio inicial y justamente al volver a su estadio inicial generan esta fuerza que le da la potencia a la máquina. Entonces decíamos torsión y compresión y tracción. Esta es la de torsión, que cuando se suelta la fuerza que está torsionando, vuelve a su condición original y genera toda una fuerza en remolino.
Acá tenemos la pieza en estado de reposo y acá con tracción, es decir, tracción es estirar, es lo que hacemos, por ejemplo, con los metales. Por eso cuando colgamos dijes del cuello, en general las cadenas son de metal, distintos tipos de metales, pero metal al fin, porque el metal funciona a la tracción. En cambio, cuando la composición es a la compresión, ahí está, la pieza se comprime. La piedra, la madera, el hormigón en su estado natural, digamos el hormigón, solo hormigón, no hormigón armado, sino hormigón. El hormigón, que es piedra líquida, las piedras y las maderas funcionan a la compresión. ¿Qué quiere decir? ¿Que no funcionan a la tracción? Sí funcionan, pero se necesita muchísimo más material que si eligiéramos otro tipo de esfuerzos u otro material para ese mismo esfuerzo. Bueno, hasta aquí hemos llegado y acá se pueden ver algunos de estos elementos que estuvimos mencionando, de las poleas y polipastos. Bueno, acá están las fuentes a las que recurrí. En muchos casos son fuentes que en muchos casos saqué del Google académico y en otros de la UNESCO, de ICOMOS y de otros lugares. Bueno, nos estamos viendo próximamente. Chau, chau, suscríbanse a mi canal. Chau, gracias.